Comienzo a grabar. Entonces damos inicio a esta reunión del 27 de agosto del 21 para tratar el tema del TRICEL y de los sistemas de votación. Catalina o TRICEL UTA. Julio, yo creo. Julio parece que hizo una consulta primero, ¿no? Los convoca a esta reunión por unas consultas que hizo Julio, y la idea era que nos reuniéramos para poder aunar, ¿no es cierto?, con los alumnos del TRICET y resolver esas dudas, llegar a una situación común. Entonces, yo creo que le demos la palabra a Julia. Buenas tardes. Bueno, la verdad, más que consulta, yo revisé el documento, nosotros revisamos el documento que se entregó en la reunión ya, la anterior a esta, hicimos algunos alcances, después a mí me llegó ya el documento revisado y la mayoría de los alcances se corrigieron. Yo no sé en qué etapa está eso de si se va a mandar a oficializar o no lo tengo claro. Y nosotros con respecto a eso, claro, nos quedaba la duda de repente cuál iba a ser la función del apoderado dentro del sistema, y bueno, y cosas como el CDP que no sabemos todavía qué es lo que es, y algunas otras cosas, pero también queríamos mostrarle una propuesta de cómo podría ser desarrollado el software que nosotros estaríamos implementando en la medida que la reglamentación también se vaya cumpliendo. No sé si les hacemos la demostración de lo que nosotros estamos viendo como el posible software, y de ahí vemos las respuestas y aclaramos las dudas. Voy a... ¿Ese es el documento que tú hablas? ¿Ah? Sí, No. ese es. Sí. Que esa ya parece que es la última versión. No sé si... Okay. Y ahí dice la Catalina que hagan ustedes lo que quieren presentar, y que partamos por ahí y después vamos resolviendo las otras dudas. Ya. Voy a compartir la pantalla. Bueno, no lo alcancé a pasar a otro tipo de presentación porque era un documento que iba a mandar para que la idea era que ustedes lo revisaran previo a esta reunión, pero la verdad que los tiempos nos pillaron, y lo que sí lo tenemos en un 100% terminado, cosa que después se lo podamos hacer llegar a ustedes. Bueno, hágalo más. Ya, aún más. Grande, para que, y borra al lado la navegación. Ya. Eso. Ahí ya. Bueno, lo dividimos en tres partes: lo que son los procesos que estarían involucrados, después lo que es los datos de cómo vamos a asegurar la votación en términos de que sea realmente confiable los datos que se registren, y después más o menos simulando lo que serían las aplicaciones que estarían involucradas dentro del software. Ya, lo primero lo dividimos en dos procesos. Uno es cuando se conforma el TRICEL, que de alguna manera nosotros no sabemos, yo personalmente no sé si ahora hay federación, me parecía que no, que había como un consejo directivo, no sé, hay una entidad la que está representando en estos momentos a los estudiantes. Bueno, esa entidad que está por sobre lo que tendría que ser el TRICEL, que la tendríamos que definir, es alguien que tendría que registrar quiénes son las personas que van a conformar este TRICEL, ¿ya? ¿Por qué? Porque también hay que hacer una validación de datos con respecto a las personas que van a conformarlo. Después de hacer este registro, se van a asignar los perfiles de acceso a las personas que componen el TRICEL, y después por parte del TRICEL tendríamos una ratificación del cargo, donde las personas cuando ratifican el cargo se les entregaría lo que se llama una clave privada. Eso sería como la primera conformación con respecto a esto. Con respecto al proceso de elecciones que tenemos, que se va a definir el proceso eleccionario,
Y cuando se inicia ya este proceso, ¿qué procesos van a estar involucrados? Por parte del TRICEP tendrían que registrar las candidaturas, validar el padrón electoral, tendrían que abrir las elecciones, en detalle después se los vamos a detallar en qué consiste cada uno de ellos. Después que están abiertas las elecciones por parte de las personas que componen el padrón electoral, se va a emitir el voto. Esto se va a mantener en un tiempo y luego se va a realizar el cierre de las elecciones. Y finalmente, como esto es todo un proceso, después viene del cierre de las elecciones, vendría lo que es el recuento de votos. Y finalmente, una vez que tenemos el recuento de votos y todo, para que nadie pueda alterar nada del proceso, hay un cierre final del proceso donde se deja que ya nada más puede ser modificado. Eso es como para visualizar los procesos. Después, ¿qué es lo que tenemos? La seguridad de los datos. Hablamos de que al TRICEP se le va a entregar una clave privada, pero también vamos a tener que contar con una clave pública donde vamos a registrarlo, con la que se va a registrar la votación. Entonces, cada voto va a tener una clave, una encriptación, que es lo que le vamos a llamar la clave pública, pero para poder ver esos resultados, esto se va a tener que sumar y complementar con las claves privadas del TRICEP. Cosa que con la suma de todas estas claves, recién se van a poder ver los resultados. Es más bien para asegurar la confidencialidad del voto. ¿Ya? Acerca un poquito la ventana, Julia, para que se vea el dibujo completo. Un poquito, porque este es más grande. Ahí. No sé, Víctor, si tú quieres complementar esta parte. Bueno, esto más o menos es como el diagrama que muestra cómo se desarrolla el almacenamiento de los datos. Entonces nosotros, este documento original, no sé si puede bajar un poquito que sea completo. El documento original se supone que es la información que vamos a almacenar en la base de datos. Entonces esa información que vamos a almacenar pasa por un algoritmo de encriptación. Y esa encriptación se hace mediante una clave pública, que es una clave que permite generar esta encriptación. Una vez que la información está guardada, nadie que no tenga una clave privada va a poder ver los datos. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es tener una clave para generar la encriptación y una clave para desencriptarla. Eso quiere decir que nadie, incluso ingresando a la base de datos, va a poder ver cuáles fueron los votos que se emitieron en la elección. Una vez que se cierra la elección y se ingresa esas claves privadas, recién se va a poder, mediante un algoritmo, desencriptar cada uno de los votos y vamos a poder ver el resultado final. Eso es lo que garantiza este tipo de algoritmo, que permite mantener siempre almacenada información que no puede ser visible, a menos que se ingrese esa clave privada que va a ser conocida por los miembros del TRICEP. Entonces, aun cuando hackeen los sistemas de entrar a la base de datos, es imposible que puedan acceder a los datos. Ese es el esquema de seguridad. Entonces, entra un dato visible, queda en la base de datos ilegible como está encriptado, y una vez que finalice el proceso va a ser nuevamente elegible. De esa forma vamos a poder contabilizarlo y poder visualizar correctamente cómo terminó la votación. Perdón, Víctor, esa clave pública y privada puede ser dual o tener tres sí, llaves. Esa más o menos que teníamos nosotros. Tenemos una clave que se pueda dividir en tres, y una vez que ingrese cada persona su parte, se genera la clave final y se llena. Entonces cada uno de los miembros del TRICEP conocería una parte de la llave. Y si ellos no ingresan cada uno su clave, no se puede visualizar los resultados. Perfecto. Eso, Julio. Ya. Eventualmente, solamente quiero pensar en voz alta. Eventualmente, Víctor, tú que además alguien podría, donde tú, tener del Tricel de la universidad, también parte de la llave. A ver, eso se podría definir. O sea, ¿por qué? Porque cuando se genera el algoritmo de encriptación, se genera una clave primaria que es esa clave privada que se va a entregar. No queda almacenada en ningún lado. Ahora se podría separar en varias partes, enviarlas por correo a las personas correspondientes. Eso se puede definir como uno quiera. O sea, podría ser, por ejemplo, encargado del TRICEP y una persona de otra unidad que también sea un ministro FED que va a estar ahí. Eso O un se notario. puede Ya, sí, una cosa así. Claro, entonces, la idea es que cada uno ingrese la clave y recién en ese momento se puede desencriptar los datos. Si no están todas las claves, no se puede hacer nada. Perfecto. Gracias.
Ahora vamos a ir a lo que compete directamente con lo que se va a ver, porque esto de las claves como está como en la parte del otro lado de la vereda, como podríamos decir que es lo oculto, pero aquí es lo que se va a ver. Entonces tendríamos primero la conformación del trícer y tenemos definido más o menos cómo serían los procesos, donde se definiría el trícer, cómo fue formalizado, la fecha que va a durar, etcétera. Y por otra parte, se tendría que detallar cada persona que compone este trícer, ¿ya? Estas personas podrían variar en el tiempo, yo no sé, me imagino que puede existir eso, que de repente una persona podría estar y se retira y entra otro, entonces por eso el detalle por cada persona de los tiempos en los cuales va a ejercer el cargo, ¿ya? Después que tenemos conformado el trícer, la idea es que cuando a una persona la asignan como integrante de este cuerpo, se le notifica, se le da los accesos a los sistemas y se le entrega esta clave de la que estábamos hablando. Ahora, ¿cómo se hace? La idea es que cuando se ingrese la persona como parte del trícer, le llegue esta notificación a través de una aplicación. Por poner algo, pusimos este estudiante a partir de tal fecha, usted ha sido elegido o nombrado para ser parte del trícer, el Consejo Directivo de la UTA, por lo tanto tendría que dar cumplimiento a lo establecido en la documentación oficializada. Entonces, estos son textos que obviamente ustedes lo tienen que definir, nosotros lo pusimos para el ejemplo nomás. Según corresponda, acepte. Una vez que la persona acepta el cargo, es decir, ser parte del trícer, esto le va a crear lo que es la clave privada, ya es la que estábamos hablando. La tenemos claro que, como decía Víctor, cada uno puede tener una parte de la clave, la cosa que la suma de todas las claves podría permitir recién el poder ver los datos, ¿ya? Entonces, ese sería con respecto a eso. Ahora, con respecto al consejo directivo, hay una entidad que tiene que definir cuáles van a ser las fechas en las cuales se va a realizar el proceso eleccionario. Tanto las fechas del proceso desde su inicio hasta que termina. Entonces, por tanto, tendríamos fechas de la inscripción de las candidaturas, de la campaña, de la votación, etc. Ya esto tiene que estar registrado para poder establecer los controles que se van a definir. Después que tendríamos, en un cuarto, dice, corresponde el registro de las candidaturas. Voy a bajarle un poquitito porque no... de las candidaturas para leernos va, una vez terminado el periodo definido para ello, durante el registro se realizará la validación de los integrantes. Si bien se van a ingresar las candidaturas y se hacen las validaciones, yo me imagino manualmente, también el sistema va a proveer de que cuando ingresen a las personas en las listas y las personas que integran estas listas, también se van a revisar las condiciones que nosotros podemos revisar en forma automática, si alumno, si no tiene, no sé, si cumple que está en el tercer nivel, no sé, todas esas condiciones que están establecidas dentro de la reglamentación, nosotros las podríamos validar al momento que se va a ingresar una candidatura, ¿ya? Bueno, está la lista, como decíamos, está el lema, de qué fecha hizo la inscripción, y después por otro lado tenemos las personas que componen la lista, que estarían acá, con su cargo, de qué carrera son y la fecha en que realizó la inscripción. Ahora, ¿qué sería el paso siguiente para el trícer? Tendría que hacer la validación del padrón electoral. Dice, este proceso permite seleccionar a los estudiantes que cumplan con las condiciones definidas en la reglamentación vigente para formar parte del padrón electoral. Esto incluye, y por eso es lo que lo estoy leyendo, dice la validación del uso del correo electrónico institucional Gmail del alumno. ¿Por qué? Porque dentro del mismo documento se establece que tiene que existir un mecanismo que nos permita hacer una doble validación con respecto para darle seguridad al voto. Ya en este caso, por las reuniones que hemos tenido, hemos conversado de que el correo electrónico, el Gmail institucional, sería la forma de cómo podríamos establecer esa doble clave. Al existir condiciones que no pueden ser validadas automáticamente, se dejará disponible la posibilidad de que el trícer elimine estudiantes del padrón según corresponda. Entonces la idea es que aquí el trícer va a tener el proceso eleccionario, lo puede hacer por carrera o todas, y se le va a mostrar el padrón electoral. ¿Ya? Si hubiera alguna persona que aquí sale y el trícer considera que no, porque tiene, no sé, una medida disciplinaria que nosotros no podemos validarla automáticamente, va a tener la posibilidad de eliminar. Una vez revisado todo el padrón electoral, lo que tienen que hacer es validar, y con esto se sella lo que es el padrón electoral. Ahora, perdón, eso normalmente
es la base de datos que entrega Registraduría. Exactamente. ¿Mm? Sí, eso es. Pero aquí también quisimos destacar que estamos diciendo que este es el correo donde vamos a establecer el segundo vínculo para la clave de seguridad, ¿ya? Después, lo que se hace, y es aquí donde entramos con el tema de las claves privadas, es que hay que abrir el proceso seleccionario. Si bien tenemos una fecha, hay un momento, así lo hemos pensado nosotros, en que ustedes se tienen que juntar y decir, ¿sabe qué? Vamos a abrir el proceso a partir de ahora y cada uno ingresa su clave y con eso se abre el proceso. Y de esa manera empieza recién a aparecer esta opción de la votación en lo que es la intranet de cada uno de los estudiantes. Cosa que no quede en manos de una persona que haga estas cosas, sin duda que tendría que ser conformado por todo el TRICE que ingrese en sus claves. Excepto que ustedes digan otra cosa, esta es la propuesta, como bien nosotros decimos. Después que está abierto el proceso, viene la emisión del voto. Y como lo hemos pensado, o sea, como muestra la imagen, estamos en intranet, le va a salir una ventana donde se le van a mostrar las listas, y la idea es que el estudiante seleccione su opción, ponga votar, y al colocar votar, en ese momento se estaría mandando un correo electrónico, como lo que se muestra acá, al alumnos.ut.cl, donde dice estudiante, para hacer efectivo su voto, deberá pinchar el siguiente link que le entregará una clave de seguridad para hacer efectivo. Listo. Con esto, al hacer esto, le va a entregar una clave, y esa clave la va a tener que registrar aquí. Y con eso daríamos por efectivo el voto. ¿Ya? Entonces también damos la posibilidad que este voto pueda ser en blanco, puede ser nulo, según corresponda. Cualquiera de las opciones está considerada. Nulo quiere decir que puede votar varias veces Exacto. y no se puede identificar la preferencia, ¿cierto? Exacto, sí. Va a ser válido. O sea, Sí, igual la idea es que nos podría ser por error, que la persona no se dio cuenta y pinchó más de uno. Si nosotros hemos pensado así, que se detecta que pinchó más de uno, le hacemos que confirme que realmente va a votar nulo. Porque podría darse que, no sé, pues se equivocó, pinchó más de uno y no era eso, cosas así. Igual en el caso de blanco. La otra Ya. posibilidad es que dejar solamente que vote uno y pues, tener la opción que diga voto nulo. Claro. Entonces, dentro de la lista esté voto nulo, que la persona elija voto nulo y voto blanco. O sea, también puede estar esas dos opciones. Claro. Que no elija nada y seleccione nulo o blanco. El tema es si puede marcar varias veces, queda nulo, queda igual nulo. Sí, por eso hay que definir el proceso. Puede ser seleccionar más de uno o seleccionar la opción nulo. Si dejamos que seleccione más de uno, eso sería nulo. Ahora, si dejamos que solamente seleccione uno, tenemos que tener la opción nulo. Esas cosas ya las podemos afinar más cuál va a ser la mejor forma, porque como dice Víctor, podríamos nosotros restringir que solo pinche una opción. Pero entonces estamos diciendo, nunca va a ser nulo ni nunca va a ser blanco. Pero aparte de exigir eso, le podemos poner un botón acá que diga nulo o que diga blanco. Cosa que si la persona realmente quiere votar nulo, pinche directo en nulo o directo en blanco. Esa es otra forma que la podemos hacer, ¿ya? Bueno, hay todas las alternativas, porque puede ser que, o sea, vote uno, pero uno por presidente, otro por delegado, otro por SEC de la carrera, ¿cierto? Porque las elecciones son múltiples. Sí, sí, eso ya iría como más en el detalle. Sí, claro. Una vez que esto está, según lo que dice el documento, sería una semana que estaría esta votación vigente, ¿ya? Al concluir esta votación, tenemos el día, la hora y toda precisa, se junta nuevamente el TRICE y lo que hace el cierre. Tenemos la fecha, tenemos la cantidad de votos emitidos, aquí un contador de tantos, de 10.500, tenemos 9.000 votos emitidos, se junta el TRICE, ingresan sus claves y hacen cierre del proceso. Al hacer este cierre del proceso, obviamente, ya a través de Internet se cancela todo lo que es el tema de las elecciones. Y después vendría el proceso más esperado, como puse acá, que es el recuento de votos.
Nuevamente estamos pensando que el Trícer igual se junta con sus claves y todo, y lo que se le entregaría ya como el resultado final, votación por lista, cantidades, etcétera, y acá puede haber una infinidad de consultas e informes como quieren verlo, por carrera, no sé, por facultades. Solo hicimos un resumen nomás de cómo podríamos entrar a mostrar los datos, quién salió presidente, cuál fue la lista, todo. Ya, esto sería ya lo último. Y claro, yo no puse el último proceso, pero tiene que haber una instancia donde se cierra todo, de esa forma ya no se toca ningún dato más. Esta es más o menos la propuesta que nosotros estamos haciendo de cómo funcionaría el software para todo el proceso. Hay una mano alzada. Sí, hola, ¿Cómo buenas tardes. Perdón si le interrumpí. No, está bien. Me parece muy genial la propuesta que hizo y quiero, quiero decirle que pensé exactamente en lo mismo y me gustaría compartir pantalla para mostrarles lo que yo tenía como pensado. Adelante. Todos tienen la posibilidad de compartir. Ya. Bueno, en reuniones anteriores habló sobre cómo me estaban diciendo de que querían que muestre de cómo queríamos Trícer de que fuera la plataforma, ¿no es cierto? Pero para nosotros se nos hacía muy difícil decir de cómo queríamos que fuera la plataforma en diseño, porque no sabemos cuál es la capacidad de los funcionarios de los editores. Pero esto es más o menos lo una lista donde puedan votar, que es prácticamente igual a la que mostró la señorita ahí en pantalla, donde sale cada lista, el nombre y donde pueden hacer la votación. Pero me gustaría incluir las fotos de cada participante. En otro punto, sobre la confirmación del voto, lo estuve pensando muchas veces y no sé si va a ser redundante, ya que al ingresar a intranet, uno puede ingresar por su clave que creó en intranet o con la clave del Gmail de la cuenta institucional. Por eso es como que no sé si va a ser, ahí ya sería como un redundante, encuentro yo, porque al ingresar a intranet, uno ya puede ingresar con la clave de la cuenta institucional. Sí, sí, Y lo segundo, y otro fundamento para decir esto, es de que la cuenta de intranet, uno no puede crear otra cuenta de intranet para hacer un segundo voto. Entonces, teniendo en la cuenta de las votaciones que solo pueda votar una sola vez, con esto para mí estaría bien. Sí, es que la situación es la siguiente. Por ejemplo, hay alumnos que facilitan sus cuentas. O sea, hay personas que tienen a la polola, un amigo y tienen sus claves. Entonces puede ser que alguien vote por él y con eso él podría impugnar diciendo yo nunca entré en internet y votaron. Ahora, por ejemplo, nosotros actualmente la mayoría tenemos cuenta corriente y cuando hacemos una transacción nosotros tenemos 3 validaciones. Ingresamos una clave, tenemos una clave coordenada y una clave 3. De esa forma el banco se garantiza que efectivamente somos nosotros que estamos haciendo transacciones. Acá lo que estamos haciendo es una doble validación. ¿Por qué? Porque estamos viendo que la persona ingresó en internet, ya sabemos que es esa persona. Pero al enviarle una clave a su correo, estamos garantizando que efectivamente él fue. Porque sería muy difícil que una persona, además de tener la cuenta de la internet, también tenga la cuenta del correo. Entonces esta es una doble validación simplemente para garantizar que efectivamente la persona que votó es la que corresponde y no hayan problemas después que alguien dijo, no, alguien se metió mi clave o mi cuenta y votó por mí. Eso es lo que tratamos de evitar, porque una persona que vote, como va a quedar almacenado en otro lugar, después cuando vuelva a entrar le va a decir, usted ya votó. Y la persona venga y diga, ¿sabe qué? Yo nunca he votado. Y entro a la internet y me dice que yo voté. Entonces eso va a generar un conflicto, sobre todo para las personas que son del Trícer, porque le están indicando que el proceso es inválido porque están haciendo votaciones que no,
O sea, hay una votación que no garantiza que fue emitida por la persona que votó. Entonces, esa es la razón por la tratar de agregarle un mecanismo más de seguridad para que no hayan esos problemas. Siempre cuando es un sistema en línea, como no es presencial, hay que tratar de buscar algunos medios que la persona esté segura que no va a haber problema. Hay dos momentos que cuando se establece los candidatos, ¿cierto? Y el CICER le da formalmente, hay momentos en que de repente bajan candidatos porque no cumplió con ciertas reglas, y el CICER ahí tiene un rol importante porque finalmente son los que hacen de juez y parte de las situaciones. ¿Existiría la posibilidad de anular candidaturas o eliminarlas durante el proceso? O sea, tal como está el software, se mostraba un proceso que decía abrir el proceso y ya cuando está abierto ya no es posible hacer modificaciones. Todo tiene que ser previo por eso hablamos de un proceso puede ser desde el principio del mes, pero los días en que se van a hacer las votaciones, que son esa semana, en esa semana ya no se puede hacer ninguna modificación. Todo el tiempo anterior a ello sí se podría cambiar todavía las personas que participan. Y lo otro es, hay un mínimo de votos que hacen que la votación sea válida, que también está definida por el Consejo de Presidentes o la Federación, ¿cierto? También por la universidad, porque en los nuevos estatutos, no con respecto a la federación, pero habla de los representantes de los estudiantes en el consejo universitario, que la votación tiene que ser del 30% de los estudiantes, al menos el 30%. Entonces, nos ha pasado, o nos pasaba antes, que llegaba el último día y todavía faltaban votos para tener el quórum. Y ya habíamos hecho un esfuerzo bastante grande, digamos, y aumentamos el tiempo de votación en un día más para lograr tener el quórum. Don Juan, yo quisiera responderle esa consulta. CRISL pensó exactamente en eso y para ello pensamos en que las elecciones deberían ser una semana de votación continua, ya no solo por el quórum, sino también por la plataforma, ya que cuando se trata de una actividad como esta, intranet suele caer. Por ejemplo, cuando se cerraron los ramos, la plataforma llegó a caer por haber tanto alumnos que ingresaban a la intranet. Entonces, para esto pensamos que sería bueno una semana. Yeah. Pero igual podría para ser, que no haya una sobrecarga. Igual podría ser, digamos, de que se cierra el día 7, siempre y cuando se haya alcanzado el quórum. Bueno, eso tendría que ser parte del reglamento. Como no cerrarlo estrictamente en la semana, en el día 7. Claro, eso ya debería estar en el reglamento de funcionamiento de ustedes. Porque, Julia, también se cierra con llave, ¿o no? También se cierra con llave, sí, así que ustedes si quisieran ampliarlo no sé, unos días más, por lo menos el software lo va a soportar. La reglamentación no sé ahí cómo lo especifica, pero el software sí lo permite. Y otro tema era el tema de, hay un tiempo de propaganda, normalmente era 1 o 2 semanas, y después de eso se cierra, digamos, y los candidatos no pueden hacer actividades. Bueno,
no sé si podría influir algo en el proceso. En este caso, ya que la propaganda obviamente no va a ser como presencial, tenemos pensado que como cada facultad y carrera tiene una cuenta de Facebook o Instagram, hacer exactamente que se hacía en lo presencial, solamente que de forma virtual, que la propaganda, la publicidad se base cuando termine la publicidad. ¿Me entiendes? Juan, ¿Sí? sí, quería, en relación a lo que han hablado, realzar el tema que estaban discutiendo con respecto a la doble validación. Me parece súper importante eso porque a nosotros nos interesa que este proceso no sea impugnado y no digan que no es válido después de todo el trabajo. Entonces, tenemos que trabajar especialmente para eso, para que este proceso no tenga miradas de alguien que diga que no es válido. Ya queremos trabajar para algo que realmente se concrete, entonces yo creo que es fundamental una validación, a lo menos una validación más. Yo creo que como dice Víctor, los bancos hacen más validaciones incluso que le dan mayor seguridad a que la votación es válida, ¿no? Que el que votó realmente fue el que tenía que votar y no fue otro. En relación a eso. Después, con respecto al reglamento, yo creo que el reglamento también, en relación a lo que se ha conversado, pudiera incorporarse lo que tú dices, que fue historia, ¿no? De que en algún momento no teníamos lista, ¿no es cierto? Por eso no teníamos federación y en algún otro momento teníamos lista, pero la votación no alcanzaba, ¿no es cierto?, el quórum y no era válida, después de todo el esfuerzo, ¿no es cierto? Entonces a mí me parece interesante que pudieran incorporar en el reglamento que si, claro, que si no se alcanza el número, el 30% de los votantes, pudiera extenderse una cantidad de días que ustedes estimen. Y claro, porque después de todo este esfuerzo, imagínense todo el esfuerzo de armar todo esto y finalmente no alcancemos el quórum y perdimos todo el trabajo que se ha hecho. Entonces me parece importante dejarlo en el reglamento. Había otra cosa más, pero no, en este rato se me Sí. fue. Sí, porque puede aparecer un Bolsonaro en cualquier momento. Sin embargo, quizás es la parte más compleja, digamos, porque a pesar de que me siento como fundador del correo de los estudiantes, todavía no se logra masificar. Y entonces habría que hacer alguna campaña para que todos los estudiantes tengan y usen el correo Gmail alumno.uta.cl. Porque eso, Estamos en eso ya. Julia, nosotros por un lado, la vida, por las redes sociales, estamos promocionando el uso del... ahora yo creo que eso habría que también promocionarlo por carrera, por los jefes de carrera, por la secretaria de los jefes de carrera, que tienen directa relación con los estudiantes. Porque nosotros llegamos, o sea, así en lo general, se llega a un porcentaje, pero cada carrera por lo menos tiene más ascendencia sobre sus propios estudiantes. Si nosotros para poder contar con un dato duro de saber qué persona, porque como todos decimos, lo importante es que todos hagan uso, o sea, todos tienen el correo. Y de hecho en la intranet, en la parte de los alumnos, en un costado se muestra cuál es el correo alumnos.uta.cl. Lo que nosotros tenemos duda es que si lo usa. Entonces nosotros a fines de julio lanzamos una aplicación muy pequeñita
que no es obligatorio que la contesten, pero la tenemos cada vez que el estudiante ingresa, le aparece esta ventana donde le dice que estamos estableciendo y queremos saber si están haciendo uso de este correo. Y las personas que hasta la fecha han ratificado y que tenemos constancia según esta aplicación que lo han hecho, son cerca de 2.500 estudiantes. Pero eso sin duda nos falta mucho si son más o menos más de 10.000 estudiantes, que pensamos que son los que posiblemente estarían realizando este proceso eleccionario. Entonces, Un poco menos, porque hay que restar a los de Iquique. Habría que restar a los de Iquique, un poco menos, ¿cierto? Sí, bueno, yo soy como 1.000. Sí, aquí solamente recordar algo, yo creo que hay que hacer una acción de que sacar algún decreto, alguna cosa, digamos, de que la información oficial hacia los estudiantes es a través de ese correo. De manera de que sea la forma oficial donde la universidad se comunique con el estudiante. Y de manera que el estudiante de alguna vez se vea obligado a tener ese correo como donde le llegan los informes de las asistentes sociales, donde le llegan las notas, no sé, de donde puede escribir los reclamos, no sé, alguna cosa, que se entienda como ese el canal oficial. Es el canal oficial en todo caso. Y ahí llega la información y todo. Sí. Pero claro, pero no está declarado formalmente. Esta es le voy a compartir para que vean que esto es lo que nosotros estamos mostrando ahora cada vez que el estudiante ingresa a la intranet. Esta es la verificación del correo. Es opcional porque también si el estudiante no quiere hacer nada, puede cerrar la ventana. Hasta ahora es así. Entonces, de alguna manera le decimos que si usted nunca ha ingresado, aquí presiona y nosotros le reiniciamos la clave. En este otro caso igual se lo reiniciamos y si no, le mandamos acá un código de verificación al correo y cuando el estudiante lo pincha, de esa manera nosotros sabemos que ya ingresó al correo. Entonces, ya con esta ventana nosotros hemos podido determinar que ya por lo menos hay 2.500 estudiantes que sabemos que han hecho este proceso de vincularse y que están haciendo uso, que tienen la clave y todo del correo. Pero como mencionamos, igual es poquito todavía. Sí, yo no sé si es que eso, tener una línea directa con el estudiante es muy, muy necesario. Entonces, yo no sé si uno podría, y coméntenme, Tricel y Catalina, digamos, si es muy invasivo que uno esto lo haga obligatorio. De manera que uno, si no lo acepta, no puede tomar ramos, una cosa así. Por mi parte me gustaría que fuera, o sea, a mí me gustaría que fuera obligatorio porque la votación tiene que tomarse de una manera muy seria y si partimos de la universidad a inculcar este método de la votación que sea obligatoria, tendría un gran peso sobre la votación del presidente, ¿me entiendes? Igual como a los del colegio se les hace como una votación, desde ahí como que se les inculca a votar, pero esa es mi opinión. La mayoría obviamente es como más relajada y no se le puede obligar. Así que me gustaría, para no generar conflictos, de que sea opcional. Como esa información que tienen en intranet, como publicidad de cada cosa que pasa en la universidad, me gustaría que aparezca de tal forma como acá ya comenzó las votaciones, y si quiere votar, haga pinche acá y vota. Claro, eventualmente podría
para entrar a la intranet, incluso podría haber un proceso de aquí a cierto momento que para entrar a internet está obligado a registrar su correo. Y que puede ser solicitado por el Consejo de Presidentes para que no sea tan como que sea solicitado por los pares en este momento. Y después, a partir del próximo año, hacerlo como una práctica. Porque igual entiendo que las elecciones deberían ser 2 meses más, una cosa así, ¿cierto? Y entonces, una cosa es el desarrollo del software, pero esto también tendría que avanzar, porque la pregunta es si ese padrón de estudiantes hoy día serían 2.500 nomás. ¿Entiendo así, Julia? Así entiendo yo también, sí. Entonces, habría que hacer una campaña que... Hay que hacer exactamente énfasis en el apoyo institucional por el tema de todas las cosas. Ahora, Catalina y Leandro, ahora en esta reunión ustedes ya tienen la información que técnicamente la unidad de soporte computacional, ¿cierto? Puede apoyar el proceso con alto grado ¿cómo se llama?, de seguridad. Igual sería la primera vez y uno podría después evaluar cómo fue la situación, ¿cierto? ¿Qué pasos habría que seguir para que ustedes, como Tricel, vayan validando y esto se ponga en marcha? A mí me parece, Juan, de que hay que oficializar el reglamento de votaciones online. Y eso tiene que ver con lo que dice Catalina, que en cada reunión van apareciendo nuevas miradas, ¿no es cierto?, para que se van a ir incorporando, yo creo, en este reglamento. Y claro, el punto que se me quedaba recién, que no se me había ido, era que el tema de la propaganda, porque la propaganda se define hasta ciertos días antes de la votación. Entonces, como el anexo al reglamento, sí, cómo nosotros, o sea, ustedes como Tricel, validan efectivamente que la propaganda sea, si van a hacer la propaganda en los Facebook, porque antes era fácil, porque la universidad no tenía que tener propaganda, ¿no?, ciertos días, y entiendo que había sanciones para las listas que no retiraban la propaganda, pero ahora en esta forma diferente, ¿cómo se podría, por ejemplo, reglamentar eso? A lo mejor, dado que podría incorporarse al reglamento también la forma de cómo regular la propaganda dentro de los plazos establecidos. Y otra cosa, yo estaba leyendo en el anexo del reglamento, en el anexo de votaciones online, el tema de las inscripciones de las candidaturas. Ahí aparecía de que era hasta cierto día, a las 23 horas con 59 minutos. La pregunta es si las inscripciones las están pensando que la van a hacer también vía remota, van a subir algo de alguna forma, si lo han pensado así, o si las inscripciones de las candidaturas van a ser presenciales, un poco eso, porque si va a ser de manera remota, van a establecer ustedes un canal remoto particular,
No sé si le han dado vuelta a eso. Ujú. Claro, pero serían remotas también o serían presenciales. Remotas, ok. Ok. Sí, bueno, entiendo, Julia, que también se podría abrir una página de postulación, ¿o no? O sea, yo siempre digo que todo se puede, pero nosotros no lo tenemos considerado, más bien una vez que ya están las candidaturas ya validadas y todo, recién se registran al sistema. Sí. Porque no desconocemos exactamente cuál es el proceso de inscribir las candidaturas. Sí. Y por los tiempos también. Bueno, por la experiencia igual eso era como complejo porque siempre llega a última hora, ¿cierto? Entonces, la candidatura con sus apoderados, hay un reglamento, pero siempre siempre quedaban al menos un grupo afuera, digamos, que llegaba después de horas. Eso sí, es el momento, digamos, de cierre de la inscripción, es un momento bien complejo en todas las elecciones. Ya lo hemos visto el lunes en la noche, digamos. Sí, no es solamente acá, en todas partes que está ese problema. Quizá vía Sí, remota nada es por más lo fácil. mismo. ¿Ah? Y quizá vía remota es más fácil. Claro, pero está el tema de que llegan a inscribirse, pero después hay que validarlo. Eventualmente alguien podría inscribirse y no estar dentro del padrón y por lo tanto no ser ni votante ni candidato. Claro, ese proceso por eso más bien, porque tiene muchas particularidades, es que nosotros pensamos que se lo haga como siempre lo ha hecho, o sea, puede hacerlo remoto, pero no necesariamente en el software, cosa que cuando ya tenga definida bien las candidaturas y Lista, todo, recién las ese tiempo traspasen a lo que es el software. se puede hacer. No te escuchamos, Leandro. Vuelve, por favor. Lo perdimos. No te escuchamos, Leandro. Parece que se le abrió el audio. A veces me preocupa cuando hablan del teléfono, porque el otro día tenía una alumna que iba manejando. Entonces, en lo personal sé que manejar y hablar por teléfono Bueno, no es bueno. Leandro, Tú, ¿sí? si está con problemas, parece, Mm. tú, Juanito, tú has estado en estos procesos. Me parece que las listas se entregan y cierto día y a partir de ese día se envían a registraduría para que indique si tiene sanciones disciplinarias, que sería, bueno, que sea alumno regular, que cumpla los requisitos y llega esa información a los días después. ¿Y qué pasaba si una lista tenía una persona que no cumplía con los requisitos? La lista entera se iba fuera, ¿sí? No, las personas, pero eso está dentro del reglamento. En todo caso, antes de ¿cómo se llama?, de empezar la votación, se entrega la lista de alumnos o de estudiantes válidos para el proceso. Y se supone que en esa lista están, o sea, ellos lo revisan inmediatamente. ¿Aló, me escuchan?
Ahora sí. Ahora sí. Perdón, del celular. Efectivamente, el celular. Te decía de que las listas, cuando se haga el tiempo de la publicación, de la publicidad, en ese tiempo va a haber, va a ser suficiente como para saber si la lista va a continuar o se va a bajar. Ya cuando termine la publicidad, estaremos como seguros de que esa lista sí o sí va a ir a elección. Sí, ahora entiendo, Julia, que una vez subido la lista, ¿no hay más modificaciones o se podría eventualmente modificar el voto y esas cosas? O sea, si la lista, no sé, hacen todo el proceso, tienen las listas, cuando la ingresen al sistema, el sistema las va a volver a validar, por no sé, por error humano que podría haber pasado por ahí, las va a volver a revisar en la medida que nosotros podamos validar los requisitos que están en el documento. Pero este periodo de que se inscriben y están las listas hasta que realmente se inicia la votación, en ese periodo todavía pueden modificar. Donde nosotros decimos que no se puede modificar es una vez ya iniciado el proceso de votación. Sí, porque hay veces que se han bajado a mitad las candidaturas que no quieren seguir, o etcétera, no sé. Sí, sí, está considerado. Bien, yo ahora habría que trabajar el documento, ¿o no? Catalina dice exacto. Estamos. Y démonos un tiempo. Ustedes, Catalina y Leandro, ¿cuántos son que están trabajando? Todos los de la... Oh, ellos dos nada más. Ah, ustedes dos, ¿no? Ah, chuta. Como en pedir no hay engaño, a pesar de que la unidad de temas legales antes sobrepasada siempre, realmente podríamos pedir avanzar por dos caminos. Yo creo que necesitan como más colaboración los chiquillos, porque están trabajando los dos. Yo voy a solicitar, me gustaría un correo sí de respaldo. Eh, a lo mejor si les interesa que tener apoyo de algún abogado de la DAL que pudiera como asesorarlo, o si no, de repente con algún eh, profesor o alguien de la carrera de derecho que pudiera como asesorarlos desde el punto de vista de la experiencia que tienen ellos haciendo como reglamento. Sobre todo la presidenta de la AFUT, que puede ser interesante, ella tiene además un cargo ahí de presidenta. Y es abogado. ¿La presidenta de quién? De la AFEUT. AFAUT. 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 Ese es La de asociación profesora. No, de la asociación de la Claudia Moraga, sí. Ella. No, esa. Sí, que yo lo digo resguardando que este es un proceso de los alumnos y que finalmente ellos lo que tienen que validarlo y como tener libertad de poder manejarlo, pero igual si les parece, y para eso me mandan un correíto solicitando a lo mejor juntarse en alguna reunión con ustedes, que pudieran hacer un análisis del documento para ir viendo a lo mejor algunos detalles, quizás hasta de forma, y alguna mirada desde del lado jurídico a lo mejor podría ser un aporte. Claro, entonces, si Leandro me envía un correo solicitando ese apoyo y yo lo derivo a las unidades pertinentes para tener ahí una respuesta. Y bueno, Catalina y Leandro, cualquier cosa, o sea, podemos pimponear el documento y si puedo cooperar en eso, estamos dispuestos.
¿Mm? Muchas gracias. Ahí, como Catalina dijo por chat, lo estaremos enviando. Yo tenía una consulta. En la última reunión que tuvimos, nos estuvieron preguntando del soporte técnico y todo eso, y lo he estado pensando varias veces. Y tengo como pensado llamar a estudiantes a que hagan como soporte técnico o a una institución de la UTA. No sé cuál sería la mejor. Porque antes, cuando era presencial, estaban los vocales de mesa, ¿no es cierto? Los cuales le escribían a la gente, hacían el voto y luego el conteo de votos. Pero esta vez, como va a ser online, no, y va a ser todo por intranet, no se necesita eso. Pero aún así, cualquier duda de un estudiante que tenga de cómo votar, me gustaría tener como soporte técnico, entre comillas, de algunas personas de que estén de un cierto horario de su disponibilidad, de que puedan resolver esas dudas. Pero como les dije anteriormente, no sé si llamar a estudiantes voluntarios o que algún cargo de la universidad se encargue de este tema. Sí. Bueno, en su momento el Tricel eran como 7 personas. Lo hacíamos Yo creo que impares también, lo hacíamos impar porque también votaban ellos porque se presentan reclamos y también el Tricel dirimía cosas, entonces también tratábamos que el Tricel sea impar. Yo creo que tienen que tratar de ser un poco más, el primero. sí, a mí me parece que esa labor es también de los alumnos y me parece que el TICEL tiene que, yo no recuerdo cuántos son, pero sí recuerdo que son más de 5, quizás distribuirse las tareas y dentro del TICEL darle a unos 2 o 3 esa tarea de hacer de soporte técnico, a lo mejor por turno, porque no va a ser mucha la demanda, entiendo yo. Yo no sé si cuando hablas de soporte técnico es, por ejemplo, si alguien no sabe cómo hacerla para votar, por ejemplo, que eso es fácil, pero a lo mejor si a alguien no le funciona el internet o apoyarlo así más técnicamente tú, como desde el punto de vista de soporte. Yo creo que se refiere a lo que es la mesa de ayuda, que en su momento Víctor lo comentó, que la idea era que tuvieran una mesa de ayuda, una persona que los pudiera orientar, no sé, yo hice mi voto y justo ahora el correo no me funciona, no me sé la clave, ¿qué hago? No sé, cosas de ese tipo. No sé si me imagino que era eso lo que trataba de decir. Ya, Sí, señorita como Julián. general. Gracias por la Por la traducción. Oye, sí, bueno, yo creo que sí, eso se resolvía siempre en la oficina del, ¿cómo se llama? De la FEUT, que vaya, dígase de paso, la FEUT abandonaba la oficina y se hacía cargo de la oficina de la FEUT el Tricel. Y contaba con los recursos que tenía la federación, digamos, teléfono, computadores, secretaria. Y yo creo que sigue existiendo esa posibilidad, digamos, de que la oficina de la FEUT sea el lugar de soporte. Ahora habría que ver, yo creo que unos cuantos triceles más, digamos. Y también, Julia, antes que terminemos, también se podría hacer que el proceso, tanto de apertura de la votación como de cierre y conteo de votos, sea
incluso podría ser hasta una ceremonia grabada. Sí. En un computador, ¿cierto? Venga uno, ponga la clave, venga el otro, ponga la clave, se entre y se despliegue la planilla de votación, una cosa así. Sí, la idea es que sea así, o sea, lo más transparente posible, cosa que no haya duda de. Claro, porque ahí exactamente, digamos, eso incluso se podría transmitir. Sí. Porque no hay cuenta de votos, sino que apretar un enter nomás, ¿cierto? Exactamente, sí. Esa es la gracia de este sistema, digamos, ¿cierto? Claro. Entonces puede ser bien interesante. Yo creo Como que proceso es bien interesante, como dice, o sea, es súper atractivo para nosotros también como desarrolladores, pero lo importante bajo todo, porque todos, yo creo que todos esperamos que esto tenga un buen resultado y es ahí quizás donde nos vamos a demorar un poquito más de lo normal, en que el reglamento esté, que estén las palabras precisas, que no nos vaya a fallar, que nadie se inscriba y demos todo abordado, o que todo funcione y alguien diga, ¿sabe qué? No, esa no era mi clave, y alguien se entró a mi cuenta y empiece a crear la duda en las otras personas y al final esto se vaya abajo. Yo creo que ninguno queremos eso y si tenemos que tomarnos los tiempos para hacer eso, yo creo que sí, que hay que hacer. No, y se puede transformar en un proceso muy democrático en la medida de que la mayor cantidad de estudiantes participe. Era siempre, digamos, el tema, digamos, que después incluso en la revuelta de las opiniones, nos faltaba el que decía, pero tú no representas a nadie porque sacaste 300 votos. Aquí podríamos, digamos, tener además directivas muy validadas. Exacto, y la idea también, si bien estamos hablando de lo que es el proceso eleccionario y en lo que nosotros hemos apuntado al trabajo, la idea es que esto después se pueda tener una ampliación a lo que son consultas tipo para poder desarrollar, no sé, un tema y que sea necesario hacer la consulta a toda la comunidad estudiantil y poder un buen resultado bajo la misma modalidad sería súper bueno igual. Sí, a mí, me acuerdo haber tratado de hacer la consulta de cuántas estudiantes tenían hijos en edad de jardín infantil y nunca podíamos tener un número, que no sabíamos cómo hacer la pregunta, digamos. Y la encuesta a través de la intranet respondían muy poco. Hicimos hace un par de años con la inscripción de asignatura, le preguntamos si eran madres o padres, sí, sin edad del hijo, sino que si eran madre y padre, sí. Claro. Eso. Es que de alguna manera igual hay que hacerlo atractivo, o sea, el resultado tiene que traer como una consecuencia, pues, para hacer que el estudiante también participe en la consulta. ¿A ti te parece, Julia, un piloto? ¿Hacer un piloto antes de hacer la votación? En las elecciones sí, como elecciones sí tenemos que hacer un piloto en la elección de alguien, ahí vamos, la idea es probarlo con un proceso eleccionario antes de. Podríamos hacer, a mí siempre se me ocurren cosas así como simpáticas, podríamos a lo mejor elegir a alguien, no sé, porque se gane un premio y que todos quieran participar y se gana un premio el que gana el más votado y entre los participantes se rifa un premio por ¿Sí? hacer algo entretenido y claro. Eso. Sí, Para ver si qué pasa, porque es súper importante, porque van a haber un montón de cosas que nosotros no se nos va a ocurrir y van a pasar en el momento. Entonces, súper buen ejercicio el hacer un piloto. Comité creativo a pensar cuál podría ser que fuera atractivo para los estudiantes. Ok. ¿Qué podemos dejarnos como tarea?
Yo le voy a hacer por mi parte, hacer llegar el documento que mostramos, se lo voy a hacer llegar para que ustedes a su vez se lo distribuyan a los estudiantes. Tú preguntabas qué es lo que era el CDP, el Consejo Presidente. Consejo de Presidentes. Ya, ok. Lo que pasa es que entiendo que hasta ahora también, ¿cierto? Es un órgano colegiado donde están los presidentes de todos los SEC y que en definitiva tiene una función rectora incluso sobre la FEUD, al menos en los estatutos anteriores. Lo actual. Tenía la capacidad de dirimir, incluso tenía la capacidad de generar nuevos estatutos. Así es. Y una vez que es como que toma el mando Tricel en el periodo que ya se acerca la elección, toma el mando Tricel y ahí no puede ser intervenido por en este caso, ni la federación anterior, ni el CDP, nada. Claro, es como un organismo autónomo. Exacto. Sí. Ese es el Tricel. Con respecto a el Tricel. Con respecto a las tareas, yo le voy a dejar una tarea al Tricel para ir haciendo como un checklist, que me tiene que mandar un correíto solicitándome apoyo para revisar, ¿no es cierto? Póngalo amplio, porque ustedes definen cómo hacer la forma, apoyo para que yo solicitarlo por algún funcionario de la Dirección de Asuntos Legales que nos pueda colaborar. Y nosotros como DAE, en conjunto con la UDT, generar algún comunicado con los jefes de carrera y las secretarias de los jefes de carrera para incentivar el uso del correo Gmail institucional. No sé cómo decirlo. ¿No? ¿Es un Gmail institucional? No. ¿Cómo se dice, Víctor? Sí, el correo institucional. Eso. Yo creo que les podría hacer llegar también un poco para focalizar qué está pasando, ir evaluando de esos 2.500 estudiantes que ya lo validaron, de qué carreras son, como para apuntar realmente dónde estamos, y está más bajo el contador de las carreras que no han hecho esta validación. Y yo la verdad yo no conozco el estudiante que piensa de esa ventana que nosotros pusimos. Nosotros pensamos que es clara, a lo mejor hay que mejorar algo, no sé, esa retroalimentación también nos gustaría a nosotros conocerla. Ahora lo ideal, pienso yo, esto aquí me sale mi tirano de adentro, ponerla como obligado cuando uno entra a la intranet esta semana, ¿no? La semana que viene, que todo el mundo está viendo los ramos y todo el asunto de cuando empiezan las clases, qué grupo le tocó. Eso lo tienen que discutir y decir, no, a nosotros sí la quieren así. Porque también hay que tener presente que docencia hace esta evaluación estudiantil y tiene tomado como varias fechas, entonces va a llegar un momento que decir, sabe que hay que poner la evaluación estudiantil ahora y vamos a tener que cortar este proceso. Y eso no queremos tampoco, porque obviamente eso nos baja la cantidad de gente, porque no podemos tener dos consultas en la entrada no por software, pero lo podemos hacer, sino más bien pensando en el usuario, o sea, estás contestando una que te atrapa mucho, que es la evaluación estudiantil, y encima después te tiro esta otra, o sea, visto de ese punto de vista. Ahora, la evaluación estudiantil seguramente va a ser después del 18, ¿cierto? Ahora estuvo hasta el 24. Entonces yo creo que sí, seguramente después del 18 va a ser lo otro. No tengo las fechas todavía. Todo dependiendo de cómo nos vaya con el anexo, o sea, con la validación del anexo al reglamento. También podríamos sacar como un comunicado del Tricel que solicite
el favor de todos los compañeros y compañeras de registrar y eso también se puede subir por todos los Facebook de la carrera y podrían sacar como Tricel un comunicado contando de que se está evaluando o se va a hacer ¿cómo se llama? La votación online y se requerirá que todos estén inscritos con el correo y se solicita, digamos, y se puede hacer un comunicado y eso engancharse con el mensaje que tenía Julia. Eso, y entonces hacerlo llegar a carrera por carrera, Facebook por Facebook. Ese es de nosotros, de las asistentes sociales, lo hicieron. Ok. Bien. Entonces quedamos a la espera del documento del anexo. Sí, ahí vamos a estar enviándoles el anexo. O sea, ya se los había enviado el viernes anterior, pero solo les voy a enviar nuevamente este lunes. Bien fácil. Ok. Muy bien. Bien. Entonces, de más está decir, Catalina y Leandro, que estamos a disposición para, tenemos 24/7, digamos, la disponibilidad de apoyo. ¿Ah? Así que cualquier cosa, aquí Muchas gracias, don Juan. estamos a disposición. Como hoy día es viernes y el cuerpo lo sabe, entonces vamos a llegar hasta acá. Sí. Me encantó ver la presentación de intranet, eso me motivó más. Así que ahí estaremos poniéndole más ositos. Ok. Ya, Ya. hasta luego. Que les vaya bien. Gracias. Muchas Gracias, gracias. Julia. Gracias, chiquillos, por asistir. Nos vemos, cuídense. Doña Julia la tengo a dos bandas. Sí, soy a dos bandas. Muy bien. Ya, que estés bien. Listo, Igual, chao. chao, chao. Chao, gracias. Chao, chao. Ahora voy a dejar de grabar.